2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la agria pelea arancelaria entre Colombia y Ecuador por la crisis de seguridad en el vecino país. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 30 de enero. Ya existen unos primeros acercamientos entre cancilleres de Colombia y Ecuador para acabar con esta guerra arancelaria. Pero si nada extraordinario ocurre en las próximas horas, desde el domingo 1 de febrero entrarán a regir un montón de aranceles a Colombia por parte de Ecuador y viceversa. Habrá aranceles del 30% a productos colombianos y de un 900% al transporte de hidrocarburos. Colombia ya cortó el suministro de energía eléctrica a Ecuador, que viene de tener una crisis y racionamientos. Y hoy Colombia tiene previsto sacar un decreto para aumentar las tasas a algunos productos ecuatorianos. Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, dice que las medidas son un castigo por la falta de apoyo colombiano a la lucha contra los narcos. Es una crisis de violencia que ha dejado más de 8.300 homicidios, según la policía ecuatoriana, solo el año pasado. Y 2026 arrancó con un nuevo estado de sitio en el vecino país. Hoy revisamos los impactos de esas políticas de seguridad en Ecuador y por qué Colombia aparece en este panorama. Marcel Bayala es periodista, fotógrafo y documentalista ecuatoriano. Es además el director editorial del medio Paralelo. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué tan sorpresivo les fue este anuncio de aranceles? Porque acá sí lo fue. Esta es una forma en la cual Noboa viene actuando, en la cual el gobierno de Noboa viene actuando. Han sido formas comunicacionales muy similares, incluso diría yo, a las del gobierno Trump. Es un gobierno que se ha alineado al gobierno Trump desde el día 1. Entonces, de alguna forma no sorprende tanto estas medidas arancelarias a otros países, ¿no? No es sorpresivo la forma en que actúa Noboa, ¿no? Porque él ya usa estas relaciones diplomáticas con otros países para resolver problemas internos, ¿no? Entonces ahora culpa a Colombia por una pésima política pública de seguridad interna, ¿no? Ya lo hizo antes con la Embajada de México, ¿no es cierto? Da la sensación a veces de que no le interesa mantener mejores o buenas relaciones, ¿no? Es un gobierno que da la impresión también de estar un poco sin rumbo muchas veces, ¿no? Sí, entonces no ha sido tan sorpresivo. Con México el lío fue que las fuerzas estatales ecuatorianas entraron a la Embajada de México en Quito, algo que es ilegal, no se puede hacer, para detener a Jorge Glass en 2025. Glass es opositor a Noboa y fue vicepresidente de gobiernos anteriores. Petro pidió su liberación horas antes del anuncio de los aranceles y parte del oficialismo colombiano llamó lo de la guerra arancelaria una retaliación política. ¿Tiene sentido esta tesis? Sí, total. Yo también creo que es una retaliación, es un acto político más que económico, ¿no? Yo creo que más bien no tiene nada que ver con la seguridad del país, ¿no? El tema fronterizo es una cuestión que el gobierno no ha manejado correctamente. Entonces sí es político porque tiene que mover de alguna forma luego esas pasiones políticas que él mismo ha creado desde que asumió, ¿no? Él capitaliza de esas emociones, él capitaliza de este conflicto porque es el presidente que gobierna sobre el discurso de una guerra, ¿no? Y de que hay un enemigo. Entonces, es una retaliación para mí, sí, y es una forma también nuevamente de apoyar los intereses de Trump en la región, que obviamente no son la continuidad de Petro, ¿no? Hay que encontrar nuevamente los culpables de los pésimos índices de seguridad que tiene el Ecuador. Háblame de esa estrategia de seguridad que ha sido la bandera más importante de Noboa, la lucha contra los grupos narco, porque hay una violencia muy similar a la que hemos vivido por décadas acá. Sí, exactamente. Yo siempre me gusta decir esto en conversaciones, en análisis que se realizan, en entrevistas que damos muchas veces, que nosotros más bien deberíamos aprender de lo que Colombia ya vivió en los años 80, en los 90, etcétera, y no estamos aprendiendo los errores, estamos repitiéndolos, ¿no? Cuando Noboa asume el gobierno, él anuncia un plan llamado Fénix, ¿no? El plan Fénix de seguridad, sobre el cual nunca supimos nada.
sobre el cual nunca dio directrices claras de qué era ese plan, de qué iba a hacer, cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar, y simplemente decidió militarizar el país. El Plan Fénix fue calificado como opaco en sus alcances por medios nacionales e internacionales. El lunes de esta semana, Noboa anunció un nuevo plan con $180 millones en inversión en alta tecnología para combatir a estos grupos. Entonces, más allá de describirte la estrategia de seguridad, yo creo que hay una operación sin rumbo, ¿no? Incluso hay una investigación súper importante realizada por varios medios ecuatorianos en colaboración con Conertas, que se llama Operación Sin. Entonces, varias investigaciones como la que menciono documentan cómo, por ejemplo, policías y militares están presionados a mostrar números, ¿no? Tienen que mostrar números de incautación, de aprehensiones, ¿no es cierto? Entonces, para mí, en realidad no existe estrategia, más allá hay una intención de confundir quizá con una crisis profunda económica y social que tenemos en el país hace algunos años, y la confundimos con esta crisis de seguridad, que claro que sí existe, por supuesto, la violencia ha aumentado drásticamente en el país, ¿no es cierto? Pero esta proliferación de economías ilegales, de esta delincuencia común, etcétera, tiene mucho más que ver con la desigualdad. Entonces, todo lo que pasa en el Ecuador hoy en día, según el discurso del gobierno, es parte de las estrategias de las bandas, de los terroristas, palabra que nunca se había utilizado antes en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Hay idea de cuántas son las bandas criminales que delinquen allá, que claro, tienen conexión con Colombia? Sí, en su momento, cuando Noboa asume el poder, él anuncia que hay alrededor de 35 grupos armados en el Ecuador, ¿no? Y entre ellos los más conocidos, los choneros, los lodos, los tiguerones, y se habla también en determinado momento se habla también de grupos venezolanos en el país, ¿no? Pero no se habla de la disminución de estos grupos armados. Y la verdad, te soy sincero, yo no creo que han disminuido, quizá han aumentado, ¿no? Porque en el momento en el que estos grupos llegan al Ecuador, además el Ecuador sufría una crisis carcelaria terrible, ¿no? Que se venía arrastrando ya por los años 2016, 2017. Entonces estos grupos también llegan al Ecuador a una caja de Petri, ¿no? Digo yo muchas veces, ¿no? A reclutar gente en las cárceles que estaban completamente abandonadas con ausencia del gobierno. Ecuador ha estado en estados de excepción y de sitio desde la llegada de Noboa. El último de esos estados de emergencia está rigiendo hasta marzo en zonas de frontera con Colombia, justo por esta violencia. ¿Qué afectaciones, Marcelo, hay en la población civil por estas situaciones que, me imagino, ocurren mucho en las zonas de frontera, Esmeraldas, Guayaquil, en el norte del país? Sí, las regiones, el foco, digamos, de este show mediático son estas ciudades que mencionas, Guayaquil, Esmeraldas, Durán y las fronteras. Pero nuevamente, para mí las fronteras han sido un poco olvidadas, ¿no? Noboa cierra las fronteras en Navidad y en Año Nuevo, como diciendo, bueno, voy a mantener a mi país seguro en estas épocas, ¿no es cierto?, de fiesta. Entonces mi análisis es que ahora la culpa será de los otros, ¿no? La culpa será de Colombia y de quién sabe quién más, y ya no de la negligencia del gobierno y de la ceguera, la miopía del gobierno de no entender dónde están los problemas de seguridad en el Ecuador. Nuevamente, militarizar no ha sido la solución. Las muertes solo aumentan, la violencia solo aumenta. Se habla más o menos de un 95% de las muertes violentas en el Ecuador no han sido necesariamente causadas por el conflicto interno armado, por los grupos de organización de crimen organizado, sino por crímenes comunes, ¿no? Y son datos de la policía, ojo. Ayer o antes de ayer, si no me equivoco, una de las ministras del gobierno de Noboa sale a decir que el 85% de las muertes en el Ecuador han sido causadas por los grupos criminales. No es verdad, no es verdad. Varias investigaciones y varios fact-chequeos, digamos, de medios, sobre todo Lupa Media en el Ecuador, han demostrado que los funcionarios de Noboa y Noboa mienten 9 de cada 10 veces que emiten algún comunicado, sobre todo en estos datos, sobre todo en datos de seguridad. Entonces, sí, nuevamente, como tú dices, las personas más afectadas son las regiones periféricas, como Colombia ya lo vivió. Bueno, como dijiste, son espejos compartidos. Las investigaciones periodísticas que menciona Marcelo en esta entrevista las dejamos en las notas de este episodio. Marcelo, muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas. Con una votación de 6-2, la Corte Constitucional suspendió de forma temporal los efectos de la emergencia económica del gobierno, que imponía algunos de los impuestos de la caída reforma tributaria. Es la primera vez que el tribunal toma una decisión en este sentido para un estado de excepción desde 1994.
El gobierno rechazó la votación, dijo que se pone en riesgo el pago de la deuda y que la Corte así decide proteger a los más ricos del país. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.